¿Por qué genera tanta controversia esta imagen? Esto es un falseo de flexión. ¿Y por qué? ¿Por qué es nuevo en realidad en la podología equina? ¿O por qué todavía muchos no lo aceptan a pesar de que lo entienden? Pero bueno, vamos a explicarlo para la gente que lo quiere entender. Lo que yo hice acá en su momento de recortar este casco fue haber recortado el casco siguiendo el nivel de la suela funcional, porque ya sabemos que si yo tengo un nivel 0, que es el nivel de la suela funcional, a su vez tengo el +1, tengo +2, son los lugares donde el casco ha crecido, donde estamos en +1 milímetro, +2 milímetros. Y a su vez, si yo quito de más en cualquier lado de acá, ya estaría entrando en -1, -2, etc. Eso es lo que yo explico como nivel 0 o nivel de la suela funcional. Entonces, acá yo seguí el nivel de la suela funcional. ¿Y por qué vemos entonces este casco que no es plano y que no estamos acostumbrados a ver y que nos cuesta tanto aceptar verlo? Porque este caballo estaba recibiendo mucho mayor presión en este lado. Entonces toda esta parte se ha desplazado de estar acá, se ha desplazado hacia arriba. Y si seguiría teniendo más presión, se desplazaría más todavía, hasta inclusive montarse sobre el otro pulpejo. Lo importante a saber acá es que al haber recortado este casco, yo mantuve la longitud de talones. Es decir, que la longitud de talones es la misma desde acá hasta acá. Y esta es la misma desde acá hasta acá. Siguiendo la línea de los túbulos córneos hasta el primer pelo que crece acá, yo coloco el compás acá, miro dónde está el punto de estrés que corresponde al nivel de la suela funcional, miro acá dónde está el otro punto de estrés que corresponde al nivel de la suela funcional y luego recorto y el resultado es un recorte con forma de helicoide, ¿sí? O mal llamado espiral, porque es un helicoide. Entonces, lo que tengo acá son dos talones con la misma longitud, pero que están a diferente altura porque existe un desequilibrio. Si yo recorto este casco como lo he hecho yo antes o como lo hace actualmente la escuela tradicional, ¿qué hubiera hecho? O quito todo esto para generar un solo plano, o sea que estaría recortando este talón que me quedaría más corto y este talón me quedaría más largo, o sea que estaría agravando el problema. Lo que también podría llegar a ser, porque decido que ese principio no sería el correcto, voy a generar un solo plano, pero desde acá hasta acá. Entonces tengo que quitar todo esto. En cualquiera de estos casos, ya sea cortando acá o cortando toda esta parte de acá, estaría recortando en -1, -2, inclusive -3, inclusive estaría llegando a la sangre. Y eso es incorrecto. Cualquiera de estos 3 o 4 es incorrecto. Por eso lo que yo propongo es seguir el nivel de la suela funcional y considerar que el casco es flexible en sentido longitudinal. ¿Por qué? Porque como es abierto acá y cerrado en pinzas, tiene la posibilidad de ser flexible en sentido longitudinal. Esto se mueve, inclusive con los dedos se mueven y cuando el caballo pisa este casco queda totalmente plano. ¿Y qué pasa? Todo el peso que estaba acá, de este lado, se traslada hacia el centro del pie. Y ese es un caballo en equilibrio. Pero ahora vamos un paso más allá. ¿Cómo? Y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo traslado el peso desde este lado hasta este lado? O hacia el centro. Vamos a decir hacia el centro. Ni siquiera hasta el centro, porque todo depende del caballo, de la conformación del caballo. Yo creo que este caballo se trasladaría el peso que estaba acá justamente
hasta el centro. ¿Por qué? Porque yo veo simetría acá. Si no hubiera simetría en la conformación del caballo, podríamos decir que el peso podría estar en cualquiera de estos puntos acá. No importa dónde, la cuestión es que el caballo debe quedar en equilibrio. Veamos la otra imagen. Observen estas dos imágenes. Es el mismo caballo después de haberle recortado y herrado el casco. Es el mismo caballo. Pero ¿por qué primero tenía esta forma y luego tiene esta forma? Porque el peso que estaba de este lado, o en ese lado sí, del lado medial en este caso, del lado interno, se trasladó y se llevó al centro. Y al estar el peso en el centro, todo el miembro, la extremidad del caballo y todo el caballo en su conjunto se equilibran. Y esa es la magia que ocurre gracias al efecto de alabeo, que es lo que voy a explicar acá. Entonces, otra vez la pregunta: ¿mediante qué efecto se produjo este cambio de pasar de tener un miembro totalmente curvo con todo el peso alojado en el lado medial a tener un miembro derecho, recto, equilibrado y sin haber quitado ni de más ni de menos, simplemente habiendo trabajado en nivel 0, ni siquiera en -1, ni siquiera en +1, solamente en el nivel 0? Veamos la próxima imagen. ¿Qué es el efecto alabeo? El efecto alabeo o la palabra alabeo viene de la aviación, donde tenemos un avión que puede alterar este ángulo acá, pero mantener la línea recta de dirección. Entonces, es lo mismo que podemos hacer con la escofina, manteniendo este punto en 0 y manteniendo en la pinza también en 0. Sin embargo, manteniendo estos puntos que son 0, es decir, que no se alteran ni en -1 ni en +1, ni este tampoco, este no se altera ni en -1 ni en +1, es punto 0, tenemos punto 0 acá. Sin embargo, a todo este recorrido desde la pinza hasta el talón, viniendo por acá, de esta forma, podemos alterarlo con el ángulo de la escofina. Eso es el alabeo y es lo que permite trasladar el peso del caballo desde un lado hacia el centro o hacia donde realmente lo querramos. Pero el secreto está en hacerlo justamente hasta donde el caballo lo necesita. Acá tenemos un falseo de flexión. Si ven bien, acá se ve el pequeño falseo de flexión, que podríamos decir que serían quizá de 3 milímetros en la realidad del caballo. Más o menos eso. 3 milímetros. Pero tenemos un falseo de flexión acá. Entonces, si yo tengo este falseo de flexión de este lado y acá hubiera dejado en +1, es decir, un poquito más largo, acá no habría directamente falseo de flexión. Si yo con la raspa acá tengo un alabeo que no es el correcto, es un +1, no tendría un falseo de flexión. Si acá con la raspa de este lado tengo en cuenta este -1, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Entonces, al tener esta línea en -1, del otro lado se genera un falseo muy grande, que no es el correspondiente al caballo. Es decir que con el +1 no genero falseo de flexión, es decir, no estoy ayudando al caballo, y con -1 milímetro de acá, de este lado, tengo un falseo de flexión muy grande. Veamos ahora la otra imagen que que va a aclarar mucho mejor lo que estoy diciendo acá. Pero por ahora, acuérdense que la alteración del alabeo de este lado es lo que me va a dar el grado de falseo de flexión del otro, y es lo que me permite trasladar el peso desde este lado hacia el centro. Es la única forma de trasladar el peso sin alterar el pie del caballo, es decir, siempre trabajando en nivel 0. En esta imagen se muestra muy bien. Fíjense, si yo acá hubiera dejado +1 milímetro, es decir, más largo, solo 1 milímetro, hablamos de 1 milímetro más largo, sin haber alterado este punto 0, este punto queda en 0, que es el talón.
y en la pinza también, pero si altero el alabeo en todo este lado, automáticamente de este lado no hay falseo de flexión. Como dice acá, no hay falseo de flexión. Pero si yo en este lado quito a -1, sin alterar el 0, estoy quitando desde la pinza hasta acá, alterando el alabeo y quitando más suela, es decir, trabajando el pie ya en -1, lo que va a ocurrir acá es que voy a generar un falseo de este lado, un falseo de flexión demasiado grande. Eso es un error, eso sería lo que nosotros denominamos una sobrecorrección. Entonces el peso ya no se trasladaría hasta el centro, sino que mucho más allá, y eso desequilibra automáticamente todo el caballo también. Estamos siempre hablando de desequilibrio lateromedial y de la importancia que tiene el efecto de alabeo dentro de este concepto de recorte que trata nada más y nada menos de seguir el nivel de la suela funcional, porque es lo que nos asegura que estamos dejando en el pie lo que pertenece al pie y quitando solamente lo que ha crecido. Y estamos considerando la flexibilidad longitudinal del pie y considerando que naturalmente la longitud de talones es igual. Lo único que cambia es la altura porque el casco es flexible en ese sentido. Entonces, lo que me va a permitir generar el falseo de flexión adecuado de este lado, que me va a permitir el descenso adecuado hasta su punto justo de este lado y el traslado del peso del caballo hacia o hasta el centro o el punto justo del caballo, es el nivel 0 de este lado. Este nivel 0 es el más importante. Sin alterar el 0 del talón ni el 0 de la pinza, todo tiene que estar nivel 0, entonces obtengo el ángulo exacto de este lado que me va a permitir tener el falseo de flexión exacto de este lado acá. Entonces el caballo va a apoyar, ya no apoya primero con este talón, sino que con todo este lado, esto desciende porque es flexible y el casco se equilibra correctamente. Todo esto desciende, todas las estructuras vuelven a su normalidad y todo el caballo hacia arriba se equilibra también. Ahora bien, ¿dónde está el problema de todo esto? El problema no es entender esto, porque esto medianamente la gente que quiere lo entiende de forma fácil. Lo que no es fácil es aceptar de que estamos equivocados si seguimos recortando los cascos de forma plana. Es mucho más fácil seguir recortando plano y pertenecer a esa gran mayoría a que empezar a entender el pie de forma diferente, empezar a equilibrar los caballos realmente en sentido lateromedial y de verdad, no a ojo simplemente o generando un plano donde solamente se generan presiones, porque hay que acordarse y no olvidar de que cuando yo estoy pasando por alto el nivel 0 y estoy recortando en sectores con +1 y en sectores con -1, estos -1 son puntos de debilidad y estos +1 son puntos de presión. Y eso me provoca una deformación de todo el casco en su conjunto. Este trabajo en 0, +1 y +1, que es lo que la escuela tradicional actualmente hace, es lo que genera muchísimos problemas que después nos llevan a utilizar herraduras terapéuticas y a que se deformen los cascos y a que los caballos cada vez anden peor y peor y peor. En cambio, si estamos trabajando solamente en nivel 0, consideramos que la longitud de los talones debe ser igual y no nos olvidamos de que el casco es flexible, cambia absolutamente todo. Por fin estaríamos equilibrando un caballo correctamente.